jornadas más difíciles desde que tengo esta alta responsabilidad. Me tocó ver cómo los despedidos y las despedidas ingresaban abrazados llorando. Yo quiero decirle al presidente Milei que estas lágrimas que se derramaron hoy no van a ser en vano. No vamos a aceptar que nos digan que salimos a la calle a defender privilegios o a realizar defensas corporativas. Nosotros salimos a la calle a defender políticas públicas y por supuesto que lo hacemos con las herramientas más efectivas que tenemos, porque nos afectan un derecho constitucional como es la estabilidad. Apelamos al ejercicio de otros derechos constitucionales como son la huelga, la manifestación y peticionar libremente a las autoridades. En principio, efectivamente el número final ronda los 15.000, las 15.000 personas o los 15.000 contratos que efectivamente no se han renovado. Digamos, venimos hablando de esto en reiteradas oportunidades. No hay mucho más para decir, que simplemente es parte del trabajo que estamos haciendo para achicar los gastos del Estado y personal que no es necesario, que no siga cobrando un ingreso del Estado que como digo yo siempre, y es bueno repetirlo por más que a ustedes les canse, del otro lado hay un contribuyente que lo paga, ¿no? Me mandaron una notificación, yo tengo 67 años, en vez de pedirme que me jubile y bancarme hasta que me salga la jubilación, me mandaron una notificación de que se termina el contrato y me quedo sin ningún ingreso hasta que me salga la jubilación. Estamos en estado de precariedad total. Estamos con Gustavo Vera, ex director del Comité de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Qué opinas de este achicamiento feroz del Estado? Bueno, lo hemos sufrido en carne propia. En el día de ayer, la ministra Patricia Bullrich y la nueva directora del Comité de Lucha contra la Trata, Verónica Toliar, desguazaron completamente el comité, echaron prácticamente a todo el personal, con excepción de 2 plantas permanentes que había que no se abocaban al tema de trata, sino a temas de tipo administrativos. No fueron reemplazados por nadie. Estamos hablando de 40 personas que estaban distribuidas, una por provincia y una por sección de la provincia de Buenos Aires, y eran el corazón de la articulación entre las provincias, la nación y el Poder Judicial en cada situación de trata. Te cuento la función que cumplían. Hay 36 mesas interinstitucionales a lo largo y a lo ancho del país, e incluso en las fronteras. En esas mesas interinstitucionales participan organismos del Estado provincial que tienen competencia directa o indirecta en materia de prevención o lucha contra la trata o asistencia, y organismos del Estado nacional de similar misión. También participa el Poder Judicial, y quienes articulaban ese proceso era el punto focal de cada provincia con el delegado de cada provincia. Bien, además de estas mesas que tenían por objeto capacitación permanente, actividades de sensibilización, preparación de inspecciones donde presuntamente podía haber indicios de explotación laboral, búsqueda de personas. Esto generaba un esquema de multicontrol que impedía zonas liberadas, que impedía de alguna manera la trata. Como ustedes saben, es un delito complejo. No es lo mismo robar una billetera que convencer a una persona, engañarla, trasladarla y explotarla. Para que haya trata tiene que haber complicidad, tiene que haber cohecho, o por lo menos mucha negligencia y estupidez. Por lo tanto, siempre es aconsejable el multicontrol. Todos somos buenos, pero si nos controlamos, naturalmente vamos a ser mejores. Así decía el general. Exactamente. Por lo tanto, en todo el país nosotros hicimos mesas interinstitucionales con un promedio de 40 a 50 funcionarios por mesa, de AFIP, de la UIF, Migraciones, Fuerzas de Seguridad, federales, provinciales, derechos humanos, género, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas mesas cumplieron un rol significativo que se plasmó en 180 ordenanzas a lo largo y a lo ancho del país, ordenanzas vinculadas a cupo laboral para víctimas de trata, difusión de la línea 145, 4 leyes provinciales de inclusión laboral, en Catamarca, en Chaco, en Salta y en Tierra del Fuego, 9 en estado parlamentario.
el rescate de 5.200 víctimas entre el 2020 y fines del 2023, de las cuales hoy esta gestión que terminó, somos los únicos que podemos explicar qué pasó el día después. Porque ustedes saben que en materia de trata siempre te cuentan cuántas víctimas se rescatan, nunca te cuentan qué pasó después. Yo te puedo decir que el día después, 3.200 recibieron el programa Acompañar, 330 Potenciar, 50 ayuda económica, 200 se incorporaron a un programa de inclusión y capacitación laboral del Ministerio de Trabajo, que es un programa que dura un año, se le paga un salario y se lo capacita en oficio. Más de 250 tuvieron patrocinio jurídico, más de 300 tuvieron acompañamiento terapéutico con la Dirección de Salud Mental en coordinación con los institutos de salud mental en las provincias, y algo inédito en el mundo: acceso a la vivienda para víctimas de trata. Se entregaron viviendas a víctimas de trata en Formosa, en Misiones, en Santiago del Estero, en Catamarca, y había un plan para universalizar de alguna manera esa política. Durante 4 años consecutivos, la Argentina estuvo reconocida en la máxima categoría internacional en materia de trata. No sé si ustedes saben, pero a fin de año 188 países tienen que rendir examen ante la Oficina de Monitoreo del Departamento de Estado. Esto lo valida la ONU y te ponen 4 categorías: 1, 2, 3 y 4. Si estás en la 1 y en la 2, más o menos es una situación aceptable. Si estás en la 3 o en la 4, directamente te suspenden automáticamente todo acceso a crédito internacional. Es decir, que ningún organismo multilateral te presta un mango, sea el BID, el Banco Mundial, sea el Fondo Monetario, sea quien fuere, el CAF, lo que fuere. Por lo tanto, todos los países hacen esfuerzos para tratar de llegar al 2 por lo menos. Bueno, la Argentina muchos años estuvo en el 2, algunos poquitos años en el 1. La Argentina estuvo los 4 años consecutivos en la máxima categoría. O sea, estuvo entre 28 países sobre 188 que más se destacaban en materia de lucha contra la trata, que más políticas públicas creaban, que más prevención hacían, que más persecución hacían, porque además creamos la División contra el Trabajo Ilegal de la FIP para seguir la trazabilidad tributaria. Logramos que en el protocolo de articulación formalizado, tanto la UIF como la UIF, que investiga lavado de activos, como la FIP, que investiga delitos tributarios, puedan ser querellantes por el Estado para seguir la ruta del dinero. El SENASA colaboraba mucho, porque cuando había explotación en el ámbito rural y los explotadores se disfrazaban de cooperativas trucha o sociedades anónimas como muñecas rusas que no encontrabas el final, el SENASA te decía exactamente cuál era el ADN, quién era el que contaba los billetes realmente, para poder visibilizarlo, imputarlo y llevarlo a juicio. Después, todo esto que vos contás esto lo hacían 40 delegados que, escuchen, 40 delegados, de los cuales había por lo menos unos 10 que eran monotributistas, unos 30 que eran planta transitoria, cuyo salario oscila entre los 300.000 y 600.000 pesos. O sea, personas que trabajaban 24/7. O sea, vos los feriados, los domingos, los sábados, si te caía una denuncia de que había desaparecido una persona o te invitaba, tenías que participar en una inspección con Guatre, o por oficio judicial participabas de un allanamiento. Hay allanamientos que empezaban a las 6 de la mañana y terminaban a las 2 de la madrugada. ¿Vos te pensás que alguien les reconocía horas extras o alguna adicional? Nada. ¿Sí? Lo hacían de puro corazón. Lo hacían con una pasión enorme, que dudo que se vuelva a repetir, digamos, o vuelvan a encontrar un equipo humano de semejante calibre, porque ese equipo humano no era solamente proveniente de la Alameda, que estaba especializada en lucha contra la trata, también de la Red Causay, que proviene de la Iglesia, que hace muchos años que lucha contra la trata, gente que venía del ámbito sindical, que conocía muy bien el tema de la trata laboral, ¿sí? Profesionales, es decir, había un equipo humano de características brillantes. Liderábamos, éramos presidentes pro tempore de una plataforma que armamos con 12 países de Sudamérica. Esa plataforma tenía 3 objetivos bien concretitos, que no era ni viajar a hoteles 5 estrellas ni sacarse fotos con las cataratas de fondo, sino que era tener los teléfonos rojos de todos los directores antitrata por si había una situación de emergencia, promover investigaciones judiciales conjuntas, porque la trata a veces es un delito que abarca, a veces no, generalmente abarca 2 o más países, y por otro lado, tratar de generar mesas interinstitucionales en la frontera. Por ejemplo, nosotros tenemos una mesa en la Triple Frontera
donde participan funcionarios de Fox Iguazú, de Puerto Iguazú, de Ciudad del Este y representantes del gobierno de Paraguay y de Argentina. Lo mismo ocurre en la frontera seca de Concordia, Asunción, Clorinda, Nanagua, ¿sí? Las Lomitas, que es, perdón, no es Concordia, Clorinda, Las Lomitas, Asunción, Nanagua, que son 900 kilómetros de frontera seca entre Formosa y Paraguay. Lo mismo en Orán, Bermejo, Aguas Blancas, frontera norte de Salta, lo mismo en La Quiaca, Villazón, y ahora habíamos hecho un plan y un acuerdo con el gobierno de Chile para avanzar por lo menos en los 25 puntos fronterizos más picantes, donde la idea es juntar a los operadores que estaban de un lado y del otro de la frontera y tratar de establecer protocolos y modos de accionar conjunto. Bueno, la Asociación de Jueces Federales, la Federación Argentina de Magistrados, reconocimientos de todo tipo, de todo tipo. Cuando se presentó el último informe mundial de trata, hay un video muy interesante, o sea, en la presentación, donde Anthony Blinken, el secretario de Estado de Biden, en la presentación oral de la evaluación de 188 países, destaca solamente a la Argentina, en particular. La destaca por su profundo trabajo federal, atendiendo las temáticas y las particularidades de cada región, que son diferentes, cómo se manifiesta el delito es muy diferente en cada región, y atendiendo también el tema de la entrega de viviendas para víctimas de trata, porque nosotros siempre le decíamos a los organismos internacionales que las víctimas no viven en un refugio, sumado al hecho de que acá los refugios que quedan, el único refugio nacional que hay en este momento no tiene gas, no tiene agua, han despedido gente, tiene 10 víctimas en un estado de precariedad total. Los refugios que se comprometió a construir la Argentina, que teníamos los lugares en Catamarca, en Misiones y en Capital, quedaron totalmente paralizados. Desde que asumió este gobierno se paralizó absolutamente los programas de asistencia. A la fecha se han rescatado 342 personas que quedaron abandonadas a su propia suerte. Por ejemplo, anoche estaban durmiendo en una plaza 12 personas que fueron rescatadas de la explotación laboral. Les llegaron oficios, si no fuera por el oficio judicial, claramente ni actuaba las autoridades para tratar de conseguirle algún lugar donde pernoctar, y el día después no sabemos qué. O sea, volvimos a la época de las cavernas, ¿sí? Fíjate que desguazaron este comité con estos delegados que hicieron todo esto que acabo de narrar, y mucho más todavía. Lo desguazaron y ahora el comité quedó con una figura formal de una persona que viene de México, que ni siquiera conoce la ley de trata, bueno, conoce generalidades sobre la trata, pero tiene menos territorio que Venecia, digo, para decirlo, para que lo entienda el público claramente de qué estamos hablando. Sí. Y lo que hay detrás es una fuerza de seguridad. O sea, en realidad volvimos a la época de las cavernas, a la época en que el monopolio de la lucha contra la trata lo tiene la policía y la gendarmería. Ya sabes el resultado. Claro. ¿Sí? Llegamos a la época, como cuando nos conocimos, que vos eras estudiante, en que la denuncia más importante que llegaban anónimas a la Alameda era de una fuerza contra otra fuerza porque le habían quitado la caja. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo un intendente de Lanús que estuvo muchísimos años en Lanús, cuando murió. Obviamente él tenía una regulación bonapartista de un montón de ilícitos, cajas, negocios del juego, prostíbulo, etcétera, y empezó una guerra entre las fuerzas para ver quién se quedaba con las cajas. Y bueno, como una fuerza desplazó a la otra, entonces la otra mandó con lujo de detalle 72 prostíbulos. Nosotros radicamos la denuncia y eran exactos. Todos los datos que nos dieron eran exactos. Obviamente no era un vecino anónimo que se tomó, hizo acopio, está claro. Entonces, lo que va a ocurrir ahora en materia de trata es lo que ocurre en materia de narcotráfico, y es un peligro total. Además se está constituyendo, no sé si ustedes lo están notando, en medio de todos estos despidos que hicieron la presentación, que no son solo el comité, obviamente más de 11.000 despidos, fíjense que en casi todos los casos hay un desguace de las estructuras federales. O sea, los CDR se desguazaron, primero en las provincias, los AT, que son las agencias territoriales de trabajo, se desguazaron, fueron las que sufrieron la peor parte, INADI, Vialidad, y así podemos seguir. ¿Qué es lo único que ha quedado como Estado Nacional? La policía. La policía y la gendarmería. ¿Se puede revertir el despido de estas 40 personas, delegados que decís vos que hace la organización? Mira, nosotros hicimos un amparo con UPCN,
Obviamente la mayoría son de planta transitoria, así que correspondería por jurisprudencia que se les respete su nivel de estabilidad. Ya sabemos que esto va a ser una lucha larga por experiencia, pues en los casos donde gobiernos anteriores como el de Macri despedía, como en el INTI por ejemplo, u otros casos, o en el Congreso de la Nación, hubo reincorporaciones, pero las reincorporaciones, hoy las reincorporaciones que están ocurriendo son casos groserísimos, por ejemplo, que no respetaron el cupo trans, discapacidad, personas embarazadas, personas con enfermedades graves. Entonces, este tipo de reincorporaciones puntuales son las que están haciendo para guardar la forma, pero la reincorporación del resto va a ser una batalla que vamos a tener que dar colectivamente con todos los demás trabajadores y organismos. Ahora, la preocupación de nuestros compañeros y compañeras, que como ustedes se pueden imaginar, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, toda gente extraordinariamente capaz y que además perdía plata, o sea, porque podrían trabajar en muchos lugares y le habían ofrecido a muchos lugares mejores, pero este era un lugar donde estábamos cambiando el paradigma de la lucha contra la trata en 3 aspectos. Primero, sabíamos qué pasaba el día después. O sea, no se revictimizaban a la víctima, se construía un caminito para que reconstruya su horizonte de dignidad. Segundo, terminamos con la casa de Perejile, que era lo que nos tenían acostumbrados. Habitualmente cuando había un allanamiento, el que caía condenado, cuando caía condenado, era el tallerista, nunca el intermediario de la marca, en el caso del taller clandestino, o en el caso de una fábrica, de un campo donde había trabajo esclavo, el que caía sopre era el vaqueano, el cuadrillero, nunca el que alquila el campo, mucho menos el dueño del campo. Lo mismo en un prostíbulo, que caía era él o la proxeneta y nunca el que contaba los billetes. Entonces, bueno, empezamos a romper ese circuito con la FIP, con la UIF, tratando de seguir la ruta del dinero, tratando de seguir la trazabilidad tributaria. Hicimos operativos importantes, incluso que trajeron ruido en el gobierno anterior. Por ejemplo, te cuento uno. En el Chaco nosotros nos metimos directamente con MSU, la segunda exportadora de soja en Argentina, y rescatamos 76 víctimas. Después vino el vuelto, ¿no? Por supuesto, presiones de todo tipo. Te cuento que, por ejemplo, rescatamos personas en estado de vulnerabilidad extrema en Formosa, en pie de la comunidad Pilagá, que trabajaban para Bayer, ¿sí? Una empresa multinacional. Encontramos campos de jueces federales, encontramos de intendentes, bueno, sigue siendo un fenómeno que atraviesa transversalmente y como en todos los casos, así como tenés gente buena y gente honorable que sirve al prójimo, tenés gente de la otra, y la trata en esto no discrimina ni partidos, ni ideologías, ni fronteras, ¿no? Sí. Claramente, y es fundamental esto que vos marcabas en varios pasajes de el trabajo coordinado con la UIF y con la FIP, porque si vos no vas atrás del billete, nunca vas a desactivar realmente ninguna red de trata. Yo te cuento, por ejemplo, un caso concreto de una región. Entre septiembre y marzo, en el Alto Valle, que comprende algunos municipios de Neuquén y otros de Río Negro, hay una gran actividad frutícola y migran alrededor de 335.000 a 40.000 trabajadores temporarios, llamados golondrinas, ¿sí? Les ofrecen trabajar y siempre pasa lo mismo. Cuando llega a fines de febrero, mediados de marzo, empieza a sonar el 145, que es la línea anónima, gratuita y nacional para denunciar casos de trata, y diciendo, los propios trabajadores llaman, o a veces los trabajadores le avisan a la policía, o a veces le avisan a cualquier otro funcionario, o un vecino llama, pero empiezan a aparecer un montón de casos donde hay que ir a rescatar personas que las dejaron tiradas después de haberlas explotado. ¿Sí? No les pagaron lo que le debían, o bueno, no cumplieron las condiciones que le habían prometido. Bueno, ¿qué pasa? A partir de ahí llega esto a Protex, que es la Procuraduría de Trata, lo deriva al fiscal correspondiente, el fiscal interviene, hay un allanamiento, interviene el programa de rescate, se acredita que hay trata, sí, que hay indicio de trata, por lo tanto empieza a ponerse en marcha el protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Bueno, contener a esas personas, facilitar su retorno al lugar de origen y en el lugar de origen darle todas las políticas públicas que mencioné anteriormente, ¿correcto? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la causa judicial? Nosotros teníamos también que controlar que se cumpliera el protocolo, no solamente en relación a la asistencia, sino en relación a la persecución penal. Claro. Nosotros averiguábamos qué pasaba con la causa judicial. Lo que pasaba con la causa judicial era nada, quedaba en un limbo, porque el juez argumentaba y el fiscal
que ellos habían pedido informe a los municipios, a los gobiernos provinciales, y no sabían si era el vaqueano, el cuadrillero, el que alquilaba el campo, la sociedad anónima, quién corno era, el que se estaba, a quién había que imputar. Entonces, con ese cuento de a quién había que no sabían a quién había que imputar, todos los años se repetía la misma historia. O sea, la misma empresa, las mismas 27 empresas, traían 35.000 personas, las explotaban, hasta les pasaban el número, llamar 146, y el Estado lo que hacía era completar la fase final, que era llevarlos a su casa, pagarles el viaje y darles su asistencia, que está muy bien y hay que hacerlo, pero también tiene que haber justicia. Claro, bien. Y obviamente eso no existía. ¿Cómo se rompió ese circuito? Sí. Se rompió con Senasa, se rompió con la FIP, ¿sí? Traza ADN, ¿sí? O sea, viste que en el Senasa tenés que informar qué es lo que vas a producir, a cuánto. Bueno, por el volumen podés calcular la cantidad de trabajadores, por el volumen, más los convenios y otra serie de factores. Podés armar una matriz de riesgo. Bien. ¿Cuándo le avisamos a los funcionarios del Alto Valle que estábamos trabajando con Senasa, con AFIP, que estábamos barriendo a las 27 empresas que sospechosamente tienen denuncia todos los años y sospechosamente zafan todos los años? Sí. Bueno, nada, obviamente empezaron a reducir significativamente este tipo de tropelías. Bien. Gustavo, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes.